¿Por qué las personas creen? Algunos piensan que las personas llegan a creer porque nacieron con la tendencia o la inclinación a creer. Eso es lo que piensan algunos. No, es que hay personas, así como algunos nacen con el talento de la música y otros no, pues algunos nacen con la inclinación o la tendencia a creer, pero otros no nacen con esa tendencia. Eso lo dicen algunos. Algunos otros dicen que las personas llegan a creer, como decía aquí el teólogo Camilo, por tradición familiar, porque eso es lo que le han inculcado en el ambiente en que se criaron, en la cultura que se criaron. Entonces, ese era el ambiente en que se crió, era normal creer y era de lo que se hablaba. Entonces, se creyó porque ese era el ambiente. Pero los que nacen en un ambiente donde no se habla de la fe ni nada de eso, pues no creen. Otros piensan que las personas llegan a creer porque un día se levantaron y, como decía por aquí Sandra, decidieron creer, porque fue una decisión que tomaron. Hay quienes dicen que llegaron a creer porque alguien los convenció de ello. Fueron motivados por las palabras o por el ejemplo de una persona. Vieron una persona de mucha fe, muy creyente, y esa persona fue motivada y las palabras y el ejemplo les motivó. Para otros, creer fue la última opción que les quedaba. Solo creyeron cuando estuvieron, como se dice, entre la espada y la pared. Y entonces miraron para acá y no había solución, miraron para allá, no había solución, y solamente quedó mirar ¿qué? Hacia arriba. Es decir, por una necesidad. Otros creyeron solo después de un gran esfuerzo intelectual. ¿Ven? Ahora tengo que aclarar algunas cosas o ideas respecto sobre creer. Yo estoy seguro, a la luz de lo que nos dice la Escritura, que todos los seres humanos creemos. Todo ser humano tiene una creencia, todos creemos, porque fuimos diseñados para creer. Creer es una necesidad humana, así como el comer es una necesidad humana. Pero, así como todos no comemos lo mismo, todos no creemos lo mismo, ¿verdad? Pero todos creemos. Aún el ateo cree en su ateísmo, cree en no creer, cree que no creer le funciona, pero cree. Aún los científicos que solamente se guían por la ciencia, por el intelecto, por lo racional, creen en la ciencia, en el método científico, creen en la razón. Entonces, eso es lo que puedo decir hasta ahora. Ahora, creo que nos interesa más no lo que opine yo o lo que digan los sociólogos, antropólogos, psicólogos, teólogos. ¿Qué opina Jesús? ¿Qué dice Jesús al respecto? Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9. Juan, capítulo 16, versículos 7 al 9. Dice así, estoy leyendo la Nueva Biblia, en la versión Nueva Biblia Viva. Estas son palabras que dice Jesús. Les digo la verdad, a ustedes les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el ayudador, es decir, el Espíritu Santo, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Los convencerá en cuanto al pecado porque no creen en mí. Esa última frase, veámosla de nuevo. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo cuando llegara a nuestras vidas? Nos convencería en cuanto al pecado porque no creen en mí. Con mucha claridad Jesús expone la verdad de por qué las personas
no creen en Él y por qué otras personas sí llegan a creer en Él. Y esta es lo primero. El pecado no nos permite creer en Jesucristo. Esto es lo que dice Jesús. ¿Por qué algunas personas nunca creen en Jesucristo? Creen, pero no creen en Jesucristo. ¿Por qué algunas? Por causa del pecado, como lo acabamos de leer. No es la cultura, no es la tradición lo que nos impide creer en Jesús. Les voy a dar un ejemplo, bien patente. Tal vez uno de los pueblos más religiosos sobre la tierra es el pueblo judío, el pueblo de Israel. Bien religioso. Esa era la tradición y la cultura. Pero miren lo que sucedía en el pueblo de Israel en Números 14:11. El Números es un libro que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para los que están diciendo, no, Números, ¿qué es eso? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Números 14:11 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Este era un pueblo religiosísimo, y no solamente religioso en su cultura, en su tradición, en su vida cotidiana, sino que habían visto las maravillas de Dios, de cómo los sacó de Egipto. Y aún así, Dios se queja de que ellos no creen en Él. Entonces no es solamente no creer o creer, no es un asunto de cultura, de la tradición en la cual yo me levanto. Porque aún las personas que crecen en ambientes de fe, muchos no llegan a creer. Federico Nietzsche, no el del grupo Nietzsche, sino el filósofo alemán, era el hijo de un pastor luterano. Se levantó este filósofo en un ambiente cristiano y llegó a ser uno de los grandes ateos. ¿Ve? Entonces no es asunto cultural o tradición solamente. Otros dicen no creer no es un asunto intelectual o de inclinación de la personalidad. No creemos porque nos falta escuchar más argumentos. Hechos 28-24 dice lo siguiente, unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Entonces, esto es Pablo predicando a un grupo de personas, y todos escuchan el mismo mensaje de Pablo, todos escuchan los mismos razonamientos, los mismos argumentos de Pablo, y sin embargo, unos se negaron a creer y otros creyeron. Entonces no es solamente un asunto de si me dan argumentos, si es un asunto intelectual o me motivan lo suficiente. Jesús nos dice que tampoco es un asunto de que no creemos porque nos falte ver más demostraciones del poder de Dios. Porque hoy en día yo he escuchado a muchas personas, no, usted quiere que yo crea en Dios, que Dios me haga tal milagro, que Dios venga y se me aparezca y me diga, y yo lo vea. Y sin embargo, Juan capítulo 6, versículo 36, Jesús dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Jesús se queja de que hay un grupo de personas, no pocas, sino la gran mayoría, que lo vieron, que lo escucharon y que presenciaron sus milagros. Y aún así que no creyeron. No creyeron. Personalmente pienso que la mayoría de las personas no creen en Cristo porque están dispuestas a creer cualquier cosa, por tonta y absurda que sea, pero no creer en Jesucristo. Proverbios 14:15 dice lo siguiente: el ingenuo todo lo que
lo cree. El ingenuo todo lo cree. ¿Qué es un ingenuo? Es una persona crédula, necia. En otras versiones de la Biblia lo llaman necio. Es decir, una persona que le dicen, vea, váyase para tal lugar que están lloviendo billetes de 100,000 pesos y la persona se va para allá. Váyase para tal lugar y usted mete tanto dinero y eso se lo multiplican en 2 semanas y triplican en 2 semanas. Y lo cree. Úntese tal cosa. Úntese la media pecuecosa del pastor y verá que eso, si usted lo soba, le va a quitar la enfermedad. Y lo hacen. Y lo hacen. Están dispuestas a creer en lo que sea, menos en Cristo. Sencillamente Jesús dice que nada de eso es lo que impide creer. Lo que impide creer es ¿qué? El pecado. El pecado. El pecado endurece nuestra voluntad, enceguece nuestro pensamiento, nubla nuestro razonamiento, nos vuelve obstinados, confunde nuestras emociones y entorpece nuestras decisiones. El pecado nos engaña, nos hace pensar que para creer necesitamos ver tales cosas, hacer ciertas cosas, ser de cierta manera, ir a cierto lugar, pagar cierta cantidad de dinero. Y eso es lo que me va a ayudar a creer. Entonces, en conclusión, las personas rehúsan creer en Jesús por causa del pecado. Y lo voy a esquematizar para los que les gusta tomar apuntes allí. El pecado nos vuelve orgullosos. ¿Por qué el pecado nos impide creer? Porque el pecado nos vuelve orgullosos. Y el orgullo nos hace pensar que creer es para gente débil, que creer es para los pobres, que creer es para los ignorantes. Cuando muchas de las más grandes mentes intelectuales, científicas que han existido y que existen, tienen su fe en Cristo. Sí, hay muchos que no creen. Pero por eso no los consideramos ignorantes. Porque muchos que sí creen también son gente racional, científica, intelectuales. Pero el pecado nos vuelve orgullosos y nos hace pensar que eso no es para mí, yo estoy por encima de eso. El pecado nos vuelve ingenuos, en segundo lugar. Nos lleva a creer en cualquier cosa con tal de no creer en Cristo. Nos hace supersticiosos. O sea, es más fácil ser supersticioso que creer en Cristo. Nos hace curiosos y por eso salta la gente de una experiencia, de un grupo religioso a otro y de una superstición a otra. Porque el pecado nos vuelve ingenuos. Y el pecado nos vuelve cínicos. Es mejor no creer en nada para no decepcionarnos. Convertimos las fallas de los demás en razones para no creer. No, es que yo no creo porque tal persona hizo tal cosa, o esa iglesia tal cosa, o los cristianos tal otra, o esa gente de la iglesia tal cosa. El pecado nos vuelve cínicos. Ahora, pero Jesús tiene algo más que decir que lo primero que vimos. El pecado nos impide creer en Jesucristo. Pero Jesús no se queda allí, Jesús da otra idea más. Y es que el Espíritu nos guía a creer en Jesucristo. El pecado nos impide creer en Cristo, pero el Espíritu nos guía a creer en Jesucristo. Creemos no porque seamos mejores que los demás. Yo creo que si alguien de aquí dice, es que yo soy creyente porque soy mejor que los demás, no está creyendo en el Cristo que nos presenta el Evangelio. Creemos no porque hicimos algo que no pueden hacer los demás. Creemos no porque escuchamos a la persona correcta o estuvimos en la iglesia correcta o vimos una señal o milagro correcto.
Jesús dice que creemos sencillamente porque el Espíritu nos guía a creer. El Espíritu, como dice Jesús, nos convence de nuestra condición. El Espíritu nos convence de nuestro error, de lo equivocado que estamos por creerle al pecado, por dejarnos guiar por el pecado. Ese pecado que nos hace creer en cualquier cosa menos en Jesús. Para quienes seguimos a Jesús, creer es un don, es un regalo que nos da el Espíritu. Para quienes seguimos a Jesús, creer es un don que nos da el Espíritu. Es un regalo. No es un privilegio que nos ganamos, no es un premio que nos ganamos por ser mejores que los demás. Es una bendición que recibimos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos guía el Espíritu a creer? Entonces, dos cosas hemos dicho. El pecado nos impide creer en Jesucristo. El Espíritu nos guía a creer en Jesucristo. Pero ¿cómo nos guía el Espíritu a creer en Jesucristo? Permítame compartirlo. El Espíritu nos guía a escuchar el Evangelio. Para poder creer en Jesús, primero debo ¿qué? Escuchar el mensaje del Evangelio. Porque ¿qué es el Evangelio? Es simplemente la historia de Jesús contada en la Biblia. Para poder creer en Jesús, primero hay que escucharlo. Y eso nos dice Juan 5:24. Eso era parte de la tarea para hoy, que solamente como 8 personas la hicieron. Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Pero miren lo primero que dice, el que oye ¿qué? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Primero, antes de creer hay que oír. Así nos guía el Espíritu a creer en Jesucristo. Cuando nos da la oportunidad de ¿qué? Escuchar. ¿Usted está escuchando el mensaje del Evangelio hoy? ¿Está escuchando este mensaje hoy? El Espíritu le está guiando. El Espíritu le está guiando hoy. ¿Por qué llegó usted a este lugar? ¿Por qué no se quedó mejor entre las cobijas en una mañana fría como esta? ¿Por qué no mejor se fue a pasear? ¿Por qué mejor no se fue a trotar? ¿Por qué mejor no se quedó lavando su carro, su moto o haciendo aseo a su casa? El Espíritu le estaba guiando ¿a qué? A escuchar. En segundo lugar, el Espíritu levanta personas que anuncien el Evangelio. El Espíritu levanta personas que anuncien el Evangelio. Romanos 10:14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, si el Espíritu guía a las personas a escuchar, a oír el Evangelio, también el Espíritu levanta personas que puedan ¿qué? Anunciar el Evangelio para que otros puedan ¿qué? Oírlo. En tercer lugar, el Espíritu nos guía a creer por medio de la palabra. El Espíritu nos guía a creer por medio de la palabra. Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito, estas escrituras se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. La Biblia es un libro, pero no es simplemente un libro de literatura o de historia o de teología o de poesía. La Biblia es un libro que se nos da para que nosotros podamos ¿qué? Creer. No solamente para que seamos informados, sino seamos transformados al creer. Por eso, para nosotros los que seguimos a Jesús,
estudiar la Biblia es importante, porque a través del estudio de la Biblia nuestra fe se fortalece y crece. También el Espíritu nos hace responsables de nuestras decisiones. El Espíritu nos hace responsables de las decisiones. O sea, el Espíritu no solamente nos guía a oír, levanta personas que anuncian el Evangelio. El Espíritu no solamente nos habla a través de la palabra para que creamos, sino que el Espíritu nos hace responsables de nuestras decisiones. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. ¿Ven las responsabilidades de nuestras decisiones? Si yo creo en Jesús, no solamente la salvación va a llegar a mi vida, sino también ¿a quién? A mi familia. Y lo contrario es verdad. Si rehúso creer, si me niego a creer, eso también afectará a mi familia y seré responsable de esas decisiones. Y por último, el Espíritu nos hace conscientes de las consecuencias de nuestras decisiones, o de creer mejor. El Espíritu nos hace conscientes de las consecuencias de creer o no creer. En Lucas 8:13, Jesús cuenta la historia famosa que conocemos de el sembrador, la parábola del sembrador, ¿sí? Y en Lucas 8:13, hablando de uno de esos lugares donde cae la semilla que el sembrador arroja, dice: estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Qué está diciendo Jesús? Que creer trae unas consecuencias, y a veces consecuencias ¿qué? Dolorosas. Y entonces hay personas que dicen: ay, sí, yo creo, pero me gusta creer lo que me conviene, lo que me gusta, pero cuando no me gusta ni me conviene, entonces ¿qué? Dice: me aparto, porque no me gustan las consecuencias. Y sobre todo, presten atención a este último versículo. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Pablo escribe: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Un versículo que lo ponía uno como: uy, caramba. Primero, lo bonito del versículo, lo que nos gusta del versículo: a ustedes se les ha concedido. Decíamos que creer es un ¿qué? Un regalo que nos da el Espíritu. No llegamos a creer porque es que yo soy tan buena persona que por eso es que yo creo. Es que yo soy superior, mejor que los demás y por eso creo. Es que yo soy más inteligente que los demás y por eso creo. Es que yo soy más piadoso que los demás y por eso creo. Es que yo he leído la Biblia más que los demás y por eso creo. Es que yo voy a la iglesia más que los demás y por eso creo. No, la Biblia dice: a ustedes se les ha concedido el honor de creer en Cristo. Pero también se les ha concedido el sufrir por Él. Pero eso está como maluco ahí ya, ¿cierto? Creer implica que estás dispuestos a sufrir. Amigos, todos los que estamos aquí, se nos ha concedido la bendición de creer. A todos los que estamos aquí, se nos ha concedido la bendición de creer. Y estoy seguro que el Espíritu de Dios está guiando a cada uno de los que estamos aquí a creer hoy en Jesucristo, a colocar toda nuestra confianza en Jesucristo. Y la razón por la cual yo tengo esa convicción es porque usted ha escuchado
ha estado en este lugar, ha podido escuchar el mensaje del Evangelio. Pero recuerde, el Espíritu le guía a creer, pero no le obliga a creer. El Espíritu ha hecho todo para que usted escuche, esté aquí. Pero el Espíritu le guía a creer, pero nunca le va a obligar a creer. Dios deja a nuestra decisión el creer o no. Él hace todo lo posible, pero nosotros, cada uno en particular, toma la decisión. Yo no tomo la decisión por mis hijas, no tomé la decisión por mis hijas. Me gustaría poder haber tomado la decisión por ellas, pero no. Me gustaría poder tomar la decisión por ustedes, que todos los que estuvieran aquí pudiéramos salir de este lugar esta mañana diciendo, todos creemos. Ahora confiamos plenamente en el Señor, ahora nuestra vida será transformada, no volveremos a ser igual que los demás. Me gustaría poder decidir por ustedes, porque el camino de Jesús es lo mejor para todos nosotros. Pero no puedo decir por ustedes. Por eso le pregunto, ¿está usted listo para tomar la decisión hoy? No le faltan no es asunto de argumentos, no es asunto de que lo convenza a alguien, no es asunto de que usted vea a alguien, yo me voy convencido, yo salgo de aquí creyendo porque he visto milagros, porque al fin me convencieron, ¿no? Si está listo para tomar esa decisión, empiece por reconocer que como todos los que estamos aquí, usted se ha dejado engañar por el pecado. Arrepiéntase de eso y pida perdón, porque Dios siempre está listo a perdonar. Y luego pídale al Espíritu que empiece a guiar su vida. Desde hoy en adelante decida que Jesús es a quien usted seguirá, que será el Señor de su vida. Y empiece a seguirlo. Y usted dirá, pero es que yo tengo que entender, tengo muchas preguntas. Yo le aseguro que todos los que alguna vez decidimos creer en Jesús y seguirlo, teníamos muchas más preguntas y aún así tomamos la decisión. Porque en el camino, por eso se llama seguir a Jesús, es un camino donde Él va contestando nuestras preguntas. Si usted espera tener todas las respuestas antes de empezar a seguir, nunca lo va a seguir. Porque yo llevo siguiendo a Jesús décadas. No siglos, pero sí décadas. Y todavía tengo muchas preguntas que hacerle a Jesús. Todavía peleo con algunas cosas con Jesús. No tengo todas las respuestas, pero yo lo sigo. No a ojos cerrados, con los ojos bien abiertos, pero eso hago preguntas. Y sé que las respuestas que tengo o que quiero conseguir, las respuestas no las voy a encontrar lejos de Jesús, sino cerca de Jesús. No alejándome de Jesús, sino estando cerca de Jesús. Si usted está listo para seguir a Jesús y creer en Jesús, hoy es el día que usted tome la decisión. Señor, ayúdame a creer. Si me has guiado hasta este lugar, es porque quieres que yo crea en ti. Ayúdame a creer. Aún a eso, un hombre en la Biblia le dijo a Jesús, hizo esta oración, le pidió esto a Jesús: Señor, ayúdame porque yo soy un incrédulo. Aún un incrédulo puede orar al Señor y obtener respuesta. Ese hombre le dijo: Señor, ayúdame porque yo soy un incrédulo. Y Dios le ayudó. Y su vida fue transformada. Le invito a colocarnos en pies.
Y le invito a que allí donde está cada uno de nosotros, desde lo profundo y lo más sincero de su corazón, dígale: Señor, he escuchado tu palabra y ahora siento que el Espíritu me guía a creer en ti. Ayúdame a creer y a seguirte. Padre Santo, nosotros te damos muchas gracias porque el Espíritu Santo es quien nos guía a creer en ti. No es un asunto de tradición, familia, cultura, no es un asunto de argumentos racionales, no es un asunto de ver para creer, es un asunto de que tú nos guías a creer y nosotros tomamos la decisión. Hoy te pido por cada persona que está aquí, Señor, que pueda hoy tomar la decisión de empezar a creer en ti, empezar a seguirte, Señor, y ver cómo tú le acompañas de hoy en adelante en ese viaje de la vida, donde habrá sufrimientos, preguntas, dudas, pero sobre todo habrá tu compañía, tu presencia con nosotros. Gracias por ayudarnos a creer en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.